Buenas noches. El tema que nos corresponde la noche de hoy es revisoría fiscal y auditoría. Encontramos que la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. La revisoría fiscal procura que sus asociados otorguen seguridad a quienes interactúen con el ente económico con relación a la eficacia y eficiencia de las operaciones, la veracidad, la integridad, la confiabilidad y la pertenencia de la información, el cumplimiento de las disposiciones externas e internas y la diligencia de sus administradores. El objetivo como revisor fiscal, de acuerdo con lo contemplado en el Código de Comercio, lo podemos definir como llevar a cabo las siguientes auditorías: auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría sobre control interno y auditoría de gestión. El marco integrado del control encontramos actos de control, evaluación y riesgo, que es la formación. Luego encontramos la comunicación que debe haber, la información que debemos encontrar. ¿Para qué? Para evaluar los riesgos, ambientes de control. Ambientes de control encontramos integridad y valores éticos, competencia, comité de auditoría, filosofía administrativa y estilo de dirección, estructura organizacional, asignación de autoridad y responsabilidad, política de recursos humanos. Evaluación de riesgos, objetivos institucionales, objetivos específicos, operativos, información financiera, cumplimiento, análisis de riesgo, organización, externos, internos, actividad, análisis de trascendencia, probabilidad y control, manejo de cambio, reorganizaciones, políticas y sistemas de procedimiento. Actuaciones del revisor fiscal frente al comité de auditoría para cerciorarse que el mismo se esté llevando a cabo y cumpla con las funciones y objetivos para el cual está creado, como espacio de obtención de fuente de información y como medio para exponer sus comunicaciones. Las diferencias entre la revisoría fiscal y la auditoría externa. Origen del nombramiento. Para la revisoría fiscal es de carácter obligatorio en sociedades anónimas. En las auditorías independientes el nombramiento es voluntario en cualquier tipo de persona jurídica o natural, generalmente por necesidades del servicio. Responsabilidad por el trabajo y por el dictamen. En la revisoría fiscal, una sola persona natural. En su ausencia, no hay quien la sustituya, a excepción de su suplente, en el cual es nombrado en idénticas circunstancias que en el principal. En la auditoría externa, generalmente son varios profesionales de la contaduría pública, asociados mediante una persona jurídica colectiva, y su vínculo es un contrato civil. Un contador público puede ejecutar en forma personal la auditoría en forma externa y su vínculo será también civil. Elementos diferenciadores. Dentro de los elementos diferenciadores encontramos origen del nombramiento. Entonces, en una auditoría interna se hará en forma voluntaria por parte de la administración de la empresa. En una auditoría externa se hará de forma voluntaria por parte de la Junta Directiva o Junta de Socios o la Asamblea General de Accionistas. El revisor fiscal es de carácter obligatorio en ciertas entidades y debe ser por mayoría absoluta de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios. Las funciones. Un auditor interno evalúa el sistema de control interno y detecta hechos generadores de riesgo. La auditoría externa entrega la opinión sobre razonabilidad de los estados financieros y el revisor fiscal dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma, adicionalmente las mencionadas en el artículo 207 del Código de Comercio. Debe tener independencia. Auditor interno limitado por su vínculo laboral, inhabilitado para dar fe pública. El auditor interno
externo, independencia absoluta, y el revisor fiscal de independencia absoluta. La responsabilidad del auditor interno es con la administración de la empresa. La auditoría externa es civil. La revisoría fiscal es civil, penal y legal. Debe tener la responsabilidad. Norma aplicada. En auditoría interna es simultáneo con las normas de auditoría generadas, generalmente aceptadas, las NIA, normas internacionales de auditoría interna, complementadas con COSO, COVID y MESIC. Auditoría externa simultánea con las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGA, las NAI, las internacionales, las de aseguramiento de la información, y la revisoría fiscal simultánea con las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGA, las normas internacionales de auditoría complementadas con COSO, COVID, MESI, Ley Sabalnés y las disposiciones de las supersociedades y del estatuto tributario. Se emitirá sin salvedades cuando a criterio profesional del auditor los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad a la fecha indicada y el resultado por el periodo examinado. Se emitirá con salvedades cuando por circunstancias no controlables por el auditor se tengan impedimentos en la ejecución de pruebas apropiadas y necesarias para la expresión del dictamen sobre situaciones o resultados que podrían tener relativa importancia. Ejemplo, cuando se presentan prácticas contables que vicien materialmente en los estados financieros. ¿Cuáles son las modalidades de la auditoría? Origen del nombramiento. Entonces, auditor interno se hará en forma voluntaria por parte de la administración. Auditor externo, tenemos unos objetivos, que los objetivos están determinados en la auditoría interna por normas profesionales, por el consejo directivo, por la gerencia, por la dirección de la entidad, como ejercer la función control, realizar la función de asesoramiento. En la externa, los objetivos se establecen con base en la ley y su cliente principal, el consejo directivo, la auditoría de los estados contables, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y el revisor fiscal. Los objetivos están establecidos por el artículo 7, numeral 3 de la ley 43 de 1990. Las funciones del auditor interno es evaluar el sistema de control interno y detectar hechos generadores de riesgo. El externo es entregar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, y el revisor fiscal dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma. Consultar el artículo 207 del Código de Comercio. Como ya hemos dicho, el origen del nombramiento del revisor fiscal es obligatorio. El de la auditoría externa es voluntario por una persona jurídica o natural. Responsabilidad: una sola persona natural, el revisor fiscal. En su ausencia no hay quien lo sustituya. El auditor externo generalmente son varios profesionales de la contaduría pública asociados mediante una persona jurídica colectiva. La independencia tiene limitaciones por el hecho de que el permitirse reelección pueda crear un conflicto de interés. En el revisor fiscal, la independencia en el auditor es absoluta. Terminología usada por el dictamen. El revisor fiscal, el profesional, expresa su dictamen siempre singular de primera persona. El auditor externo se redacta indistintamente en primera persona del singular o del plural, según sea necesario. La firma usada. El revisor fiscal es la firma autógrafo de la persona natural contador pública. Aquí en el auditor externo es de una persona natural contador pública, generalmente a nombre de la persona jurídica. El ejercicio se debe ejercer en forma personal, aunque se pueda designar una firma de contadores. La revisoría fiscal está de nombrar a una persona natural para desempeñarse como revisor fiscal, y el auditor externo puede ejercer una persona natural o jurídica. Las funciones son mucho más amplias que las que debe determinar la razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma. El auditor debe entregar la opinión sobre la razonabilidad. El alcance del revisor fiscal es ejercido por la revisoría y el ente económico integral a todas las áreas, y el auditor se limita a los términos del contrato del servicio profesional celebrado por el usuario del servicio. Gracias.